Y si el conocimiento de la Córdoba califal, aquel faro que iluminó la Europa medieval, no se perdió realmente en las llamas de la guerra y el fanatismo? ¿Y si su desaparición no fue una tragedia, sino un sacrificio deliberado? Imaginemos por un momento que sus legendarias bibliotecas, repletas de manuscritos de incalculable valor, no eran solo un compendio del saber humano, sino una sofisticada cuarentena. Un santuario diseñado no para difundir el conocimiento, sino para custodiar una única y aterradora verdad cósmica. Una verdad tan vasta, tan antigua, que su simple comprensión amenazaba con deshacer el delicado tejido de la conciencia humana. Esta no es la historia de pergaminos perdidos, sino la de una memoria extirpada activamente de nuestra estirpe, una cicatriz en el alma de la historia, cuyos bordes todavía supuran una sombra callada e inquietante, insinuando que la mayor pérdida no fue lo que olvidamos, sino la razón por la que nos obligaron a olvidar. Esta pregunta es solo el umbral de un laberinto mucho más profundo. Si te atrae la idea de explorar los ecos de estas historias silenciadas, de seguir las pistas que la historia oficial ha decidido ignorar, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el misterio. Juntos, intentaremos descifrar no solo lo que se perdió, sino el propósito detrás de ese olvido. Porque a veces, la ausencia de una respuesta es más elocuente que la respuesta misma. El silencio, en ocasiones, no es vacío, sino un contenedor, un espacio cuidadosamente construido para proteger a la humanidad de sí misma. ¿Qué saber podría ser tan peligroso como para justificar un borrado tan absoluto? ¿Qué clase de descubrimiento obligaría a los hombres más sabios de su tiempo a convertirse en los guardianes de la ignorancia? La respuesta no se encuentra en los libros quemados, sino en el motivo de las llamas. Nuestra historia no comienza en los patios perfumados de Medina Azara, ni entre los arcos de la mezquita de Córdoba. Comienza mucho antes, hace casi 13.000 años, durante el Dryas reciente, un violento y repentino espasmo climático que sacudió el planeta hasta sus cimientos. El mundo es un lienzo de cambio inmenso y caótico. Los últimos vestigios de los grandes glaciares pirenaicos crujen y se desploman en un mar Cantábrico recién nacido, sus aguas de deshielo tallando furiosos y efímeros ríos a través de la península. El cielo es un velo brumoso de polvo atmosférico, pintando atardeceres en tonos amoratados y ocres, como un capote de torero manchado por la arena y el tiempo. En las vastas dehesas de una tierra que un día, mucho después, se llamaría Andalucía, los primeros humanos observan las estrellas con una claridad nueva e intranquilizadora, sin saber que viven el crepúsculo de una era y el gélido amanecer de otra. Antes de que el mundo cambiara, el ritmo de la vida lo marcaba la propia tierra, en una sinfonía lenta y predecible. Pequeñas bandas nómadas de cazadores-recolectores seguían a los megaloceros y a los últimos mamuts lanudos a través de tundras heladas y bosques incipientes. Su universo era un tapiz tejido con los hilos del mito y la supervivencia, sus historias cantadas alrededor de hogueras parpadeantes y pintadas en las húmedas paredes de cuevas como Altamira o El Castillo. El tiempo era cíclico, una rueda eterna medida en estaciones y generaciones, no en el avance implacable de un progreso lineal. Su saber era terrenal e inmediato, el tacto del viento antes de la galerna, la huella de una bestia en el barro, las propiedades curativas de una raíz amarga. No existía el concepto de leyes universales, del tiempo profundo, ni de un cosmos que albergara algo más que sus dioses y espíritus. Era un mundo de profunda conexión con lo tangible, inocente de la abrumadora escala de su propia existencia. En este mundo de certezas terrenales, algo llega. No es una nave espacial surcando los cielos, ni un ser de otro mundo caminando entre ellos. Es algo mucho más sutil y persistente. Una herencia. Un fósil cognitivo abandonado por una inteligencia precursora eones atrás. En una región geológicamente única, cerca de las futuras y milenarias minas de Río Tinto, un vasto sistema de cuevas cristalinas oculto en las entrañas de la Tierra comienza a resonar. Emite una frecuencia baja, casi inaudible,
un murmullo que vibra en los huesos antes que en los oídos. Los patrones geométricos de los propios cristales no son aleatorios, son una representación visual de complejas demostraciones matemáticas. Las frecuencias armónicas que emanan de ellos no son ruido, son un flujo de datos que codifica las leyes de la física, el ciclo vital de las estrellas y una historia galáctica que se remonta a miles de millones de años. Los primeros humanos que tropiezan con este lugar, al que podríamos llamar la Gruta del Silencio Primordial, no lo entienden de una forma consciente. No pueden descifrar las ecuaciones ni traducir las frecuencias, pero el conocimiento los impregna igualmente, como una radiación sutil que altera su percepción del mundo. Empiezan a ver patrones en el aparente caos de la naturaleza, a trazar mapas celestes de una precisión asombrosa, a comprender instintivamente conceptos de geometría y tiempo que están muy por encima de su estadio evolutivo. Esta cueva no es un simple lugar sagrado, es la biblioteca original y viviente, una fuente de sabiduría pasiva que no enseña sino que transforma. El conocimiento no se lee, se absorbe. Y esta semilla, plantada en la mente de aquellos primeros habitantes, comenzará un largo y tortuoso viaje a través de los milenios, creciendo, ramificándose y finalmente floreciendo en los salones de Córdoba. El viaje a través de los milenios es un ejercicio de arqueología mental, donde cada capa de sedimento histórico oculta y a la vez revela la anterior. Para comprender la magnitud de lo que pudo haberse borrado en Córdoba, primero debemos caminar por los pasillos de lo que sí conocemos, de lo que la historia oficial nos ha legado. Al-Ándalus, en su apogeo durante el Califato de Córdoba en el siglo X, no era simplemente un reino en la península ibérica, era una idea. Un faro intelectual que proyectaba su luz sobre una Europa sumida en la fragmentación y el letargo cultural. Mientras en el norte los monasterios copiaban manuscritos a la luz de las velas, en Córdoba se debatía sobre Aristóteles, se perfeccionaba el álgebra y se cartografiaba el cielo con una precisión que tardaría siglos en ser igualada. Era un crisol donde el conocimiento griego, persa, indio y romano no solo se conservaba, sino que se transformaba, dando a luz a nuevas formas de pensar, de curar y de construir. La narrativa tradicional nos cuenta una historia de esplendor y caída, una tragedia casi shakespeariana. La biblioteca de Al-Hakam II, según los cronistas, albergaba más de 400.000 volúmenes, una cifra que empequeñecía cualquier otra colección en el mundo occidental. Cada libro era un universo, un portal a la mente de un sabio. Pero esta edad de oro fue efímera. La historia nos habla de la fitna, la guerra civil que desmembró el califato a principios del siglo XI. Nos habla de purgas ideológicas, como las de Almanzor, quien en un gesto de populismo fanático ordenó quemar en las plazas públicas los libros de filosofía y ciencia considerados heréticos. Luego vinieron las invasiones de almorávides y almohades, y finalmente la reconquista. El relato es simple y doloroso. El conocimiento, frágil como el papel, ardió en las piras de la intolerancia y se dispersó con los vientos de la guerra. Sin embargo, esta versión de los hechos, aunque factual en sus eventos, deja un vacío inquietante, una sensación de que la explicación es demasiado sencilla para una pérdida tan absoluta. ¿Cómo es posible que un ecosistema intelectual tan robusto y diversificado se desvaneciera casi por completo? ¿Es creíble que la totalidad de un saber tan profundo que había permeado la medicina, la arquitectura y la vida cotidiana pudiera ser borrada únicamente por el fuego y la espada? La historia está llena de recuperaciones milagrosas, de textos que sobreviven en copias olvidadas o en traducciones a otras lenguas. Pero en el caso de la ciencia y la filosofía más avanzada de Córdoba, el silencio que sigue a su caída es casi total, como si una puerta se hubiera cerrado con llave y la llave arrojada a un pozo sin fondo. Es este silencio, más que el ruido de las batallas, lo que nos invita a cuestionar la narrativa. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar sobre la naturaleza misma del conocimiento. No es un objeto estático, un tesoro que se guarda en un cofre. Es un organismo vivo, crece, se reproduce, muta y se adapta al entorno. Un libro puede ser quemado, pero la idea que contiene, si es lo suficientemente poderosa, encuentra la manera de sobrevivir.
Se incrusta en el lenguaje, en las técnicas de un artesano, en la estructura de un poema o en la fórmula de un boticario. El verdadero conocimiento se vuelve parte del tejido cultural, invisible pero omnipresente. La pregunta entonces no es solo cuántos libros se quemaron, sino por qué las ideas más transformadoras que contenían no lograron encontrar nuevos anfitriones, por qué no se filtraron y resurgieron con más fuerza, como el agua que siempre encuentra una grieta por la que escapar. Desde la perspectiva de la ciencia moderna, la información es la estructura fundamental del universo. No es algo que los humanos inventamos, sino algo que descubrimos. Está codificada en el ADN de una célula, en la espiral de una galaxia, en las leyes que gobiernan la interacción de las partículas subatómicas. Si esto es así, entonces el conocimiento humano no es más que un intento de traducir este lenguaje cósmico a nuestros símbolos limitados. Y si la gruta del silencio primordial no fuera una anomalía, sino simplemente un traductor, un nexo que permitía a la conciencia humana acceder directamente a esa información fundamental sin el lento y arduo proceso del descubrimiento empírico. Si existiera un lugar así, su influencia no se limitaría a la creación de textos, sino que alteraría la percepción misma de la realidad de quienes estuvieran cerca. La psicología y la neurociencia nos enseñan que nuestra mente procesa constantemente información de la que no somos conscientes. El cerebro es un maestro en el reconocimiento de patrones, incluso cuando estos son demasiado sutiles o complejos para nuestro análisis lógico. Este es el reino de la intuición, de la inspiración súbita, del ya eureka. Podría ser que los primeros humanos que entraron en contacto con el conocimiento de la gruta no lo aprendieran, sino que sus cerebros fueran sutilmente sintonizados por él. Como una radio que de repente capta una emisora lejana, sus mentes habrían comenzado a resonar con patrones matemáticos y cósmicos, manifestando este nuevo entendimiento a través de mitos, arte megalítico y una sorprendente comprensión de los ciclos astronómicos, sentando las bases de una sabiduría que florecería milenios después. Cuando observamos la historia humana con esta lente, ciertas anomalías adquieren un nuevo significado. El repentino salto cognitivo del Paleolítico superior, la aparición casi simultánea de la agricultura en diferentes partes del mundo, la explosión filosófica de la edad axial. La historiografía tradicional las explica como procesos graduales o coincidencias afortunadas. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si fueran pulsos, ecos de este conocimiento primordial que resurgen periódicamente en la conciencia colectiva cuando las condiciones culturales son las adecuadas? Cada gran avance no sería una invención, sino un redescubrimiento, el recuerdo febril de un sueño olvidado. La civilización no sería una línea ascendente de progreso, sino una serie de intentos de reconstruir un mapa del que solo poseemos fragmentos dispersos y a menudo contradictorios. Esto nos devuelve a Córdoba. Los eruditos del califato, con su insaciable sed de saber y su posición geográfica única, podrían haber sido los que más cerca estuvieron de reunir esos fragmentos. No eran meros traductores, eran sintetizadores. Al juntar la geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo, la medicina de Galeno y las matemáticas de la India, no estaban simplemente creando una enciclopedia. Estaban, sin saberlo, intentando reensamblar el lenguaje original de la gruta. Cada teorema demostrado, cada estrella catalogada, cada enfermedad clasificada, era una pieza más del rompecabezas. Se acercaban peligrosamente a la imagen completa, creyendo que estaban cartografiando el universo, sin darse cuenta de que el mapa que estaban dibujando podría contener una advertencia, una X marcando no un tesoro, sino un abismo. El concepto de conocimiento prohibido es tan antiguo como la propia humanidad. Desde el fruto del Edén hasta la caja de Pandora, nuestras mitologías están repletas de advertencias sobre verdades que es mejor no desvelar. La ciencia ficción lo ha explorado hasta la saciedad. El contacto con una inteligencia superior que nos vuelve locos, la ecuación que demuestra la futilidad de la existencia, la tecnología que inevitablemente conduce a la autodestrucción. Estas no son solo fantasías, son la expresión de un miedo profundo y arraigado. El miedo de que el universo no sea benigno ni esté diseñado para nosotros.
El miedo de que si miramos demasiado de cerca el rostro de la realidad, puede que no nos guste lo que veamos, y lo que es peor, puede que descubramos que nuestra existencia es una nota a pie de página, insignificante y pasajera, en una crónica cósmica indiferente. Así, la destrucción de las bibliotecas de Córdoba puede ser reinterpretada, no como un acto de ignorancia bárbara, sino como un acto de desesperada y lúcida autoconservación. Imaginemos a un pequeño círculo de bibliotecarios, los más sabios entre los sabios, que finalmente logran unir las piezas. No encuentran la iluminación divina, sino una verdad fría y matemática. Un patrón cíclico de auge y extinción que se repite en todo el cosmos, un gran filtro del que ninguna civilización parece escapar. Comprenden que el conocimiento que han reunido no es una herramienta para la salvación, sino el manual de instrucciones de su propia aniquilación. Ante esta certeza aterradora, toman la única decisión posible. Se convierten en los guardianes del olvido. Sacrifican el saber para preservar la esperanza. El vacío que dejó Córdoba, por lo tanto, no es una ausencia, sino una presencia. Es el contorno de algo que fue eliminado a propósito, como la cicatriz de una amputación quirúrgica. La historia humana desde entonces ha seguido un curso diferente, uno basado en el descubrimiento lento, el ensayo y el error. Hemos construido nuestro mundo sobre los cimientos de esa ignorancia deliberada, pero los ecos del conocimiento perdido persisten, susurrando en los márgenes de la ciencia, en los patrones inexplicables del universo y en la inquietud fundamental que yace en el corazón de la conciencia humana. La pregunta que debemos hacernos no es qué perdimos en las llamas de Córdoba, sino de qué nos salvaron esas llamas. Para buscar las huellas de este conocimiento borrado, debemos empezar no en los pergaminos, sino en la propia tierra. La geología de la península ibérica, especialmente en el suroeste, es un libro escrito en un lenguaje de minerales y tiempo profundo. La faja pirítica ibérica, donde se asientan las minas de Río Tinto, es una de las mayores anomalías geoquímicas del planeta. Durante milenios ha sido una fuente de cobre, plata y oro, pero su verdadera riqueza podría ser mucho más sutil. Las condiciones extremas de sus aguas, con un pH increíblemente ácido y una alta concentración de metales pesados, han dado lugar a formas de vida únicas, los extremófilos, organismos que prosperan donde nada más puede hacerlo. ¿Y si este entorno no solo forjara vida resiliente, sino que también actuara como un resonador para algo mucho más antiguo? Imaginemos que la gruta del Silencia primordial no era una simple cueva, sino el corazón de esta anomalía geológica. Sus formaciones cristalinas, compuestas por minerales con propiedades piezoeléctricas, podrían haber funcionado como un gigantesco transductor. Un dispositivo capaz de convertir las fluctuaciones energéticas del planeta y del cosmos en patrones de información coherentes en una especie de transmisión de datos a escala geológica. La ciencia moderna está empezando a comprender cómo los campos magnéticos y las frecuencias de muy baja intensidad pueden influir en los procesos biológicos y neurológicos. ¿Podría la proximidad constante a un lugar así haber catalizado el salto cognitivo de nuestros antepasados, sintonizando sus cerebros en desarrollo con las armonías fundamentales del universo mucho antes de que tuvieran el lenguaje para describirlas? Los primeros ecos de esta influencia no serían textos, sino piedras. El megalitismo del sur de la península, con complejos como los dólmenes de Antequera, representa un enigma para la arqueología. La construcción de estas estructuras requería una organización social compleja y un conocimiento de la ingeniería y la astronomía asombrosos para su época. El dolmen de Menga, por ejemplo, es una de las pocas estructuras megalíticas de Europa que no está orientada hacia el sol naciente, sino hacia una formación rocosa con forma de rostro humano, la Peña de los Enamorados. ¿Es esto un simple acto de reverencia a la Tierra? ¿O es una indicación de que sus constructores entendían conceptos de geografía sagrada, de líneas de energía telúrica que conectaban puntos clave del paisaje, siendo la gruta el nexo principal? Luego, de las brumas del mito emerge Tartessos, una civilización legendaria situada por los griegos en el valle del Guadalquivir, rica en metales y poseedora de una cultura avanzada y enigmática.
La historia oficial la considera la primera civilización de Occidente, pero sus orígenes y su repentina desaparición siguen siendo un misterio. Los restos arqueológicos, como el tesoro del Carambolo, muestran una artesanía exquisita con patrones geométricos y simbólicos que no tienen un precedente claro. ¿Y si Tartessos no fue una civilización que descubrió la metalurgia y la escritura por sí misma, sino la primera sociedad que intentó traducir y aplicar de forma sistemática los fragmentos del conocimiento que emanaban de la gruta? Su riqueza no provendría solo de los metales, sino de una comprensión tecnológica heredada. La caída de Tartessos no significó el fin del conocimiento, sino su dispersión. Como las semillas de un árbol milenario llevadas por el viento, sus fragmentos se incrustaron en las culturas que siguieron, íberos, celtíberos, fenicios y cartagineses. Cada uno de ellos absorbió una pieza del rompecabezas. Los íberos, con su escritura aún no descifrada y sus complejas esculturas votivas, podrían haber conservado los aspectos más místicos y cosmológicos. Los fenicios, pragmáticos comerciantes y navegantes, podrían haber heredado y perfeccionado los conocimientos astronómicos y geográficos, utilizándolos para crear sus vastas redes comerciales por todo el Mediterráneo. Cada cultura interpretaba el susurro de la gruta a través de su propio filtro, creando un mosaico de saberes aparentemente inconexos. Luego, de la llegada de Roma, se produce el primer gran intento de síntesis. La Bética se convierte en una de las provincias más ricas e intelectualmente vibrantes del imperio. Filósofos como Séneca, nacido en Córdoba, hablaban de un logos, una razón universal que gobierna el cosmos, una idea que resuena extrañamente con el concepto de un universo ordenado y basado en patrones matemáticos. Los ingenieros romanos construyeron acueductos, puentes y calzadas con una precisión asombrosa. ¿Fue solo la genialidad romana? ¿O estaban, sin saberlo, aplicando principios de ingeniería y física cuyos fundamentos teóricos ya resonaban en el subconsciente cultural de esa tierra? Estaban recogiendo las piezas dispersas, aunque sin comprender la imagen completa que formaban. Tras la caída de Roma, el reino visigodo de Toledo se convierte en el nuevo custodio de este legado fragmentado. La figura de San Isidoro de Sevilla es crucial. Su obra magna, Las Etimologías, es mucho más que una simple enciclopedia. Es un intento desesperado y monumental de recopilar todo el conocimiento del mundo conocido en un solo lugar, de encontrar las conexiones ocultas entre todas las ramas del saber. Este impulso por la unificación, por crear un sistema total del conocimiento, ¿de dónde surgía? ¿Era simplemente una reacción al caos de su tiempo o una manifestación de esa memoria cultural profunda, de la sensación de que existía un todo coherente que se había perdido y que debía ser reconstruido a toda costa? Y entonces llegamos a Córdoba. El califato omeya no surge en un vacío intelectual. Hereda todas estas capas anteriores, los ecos de Tartessos, la lógica de Roma, la erudición visigoda. Pero le añade un catalizador nuevo y poderoso, el conocimiento llegado de Oriente. La matemática de la India con la invención del cero, la astronomía persa y, sobre todo, la recuperación masiva de los textos filosóficos y científicos de la Grecia clásica a través de traducciones al árabe. Córdoba se convirtió en el crisol perfecto donde todas estas corrientes de pensamiento, todas estas piezas del rompecabezas global podían finalmente reunirse. Los sabios del califato no eran meros copistas, eran alquimistas intelectuales. La biblioteca de Al-Hakam II no era un simple almacén de libros, era un laboratorio de ideas. En sus salones, matemáticos como Maslama al-Mairiti no solo traducían el Almagesto de Ptolomeo, sino que corregían sus cálculos y desarrollaban nuevas tablas astronómicas con una precisión sin precedentes. Médicos como Abulcasis escribían tratados de cirugía que serían el estándar en Europa durante 500 años. Filósofos como Averroes e Ibn Tufail no se limitaban a comentar a Aristóteles, exploraban los límites de la razón humana y la naturaleza de la conciencia, planteando preguntas que la filosofía occidental tardaría siglos en volver a formular. Se estaban acercando peligrosamente a una comprensión unificada de la realidad. El avance no era solo teórico,
se manifestaba en la tecnología. La construcción de la mezquita de Córdoba, con su bosque de columnas y sus arcos de herradura bicolores, no es solo una proeza artística, sino también un milagro de la ingeniería estructural. El uso de astrolabios y otros instrumentos de navegación alcanzó un nivel de sofisticación extraordinario. Se desarrollaron complejos sistemas de irrigación que transformaron el paisaje andaluz. Este florecimiento tecnológico no se explica únicamente por la acumulación de textos, sugiere una profunda comprensión de los principios subyacentes de la física, la matemática y la hidráulica. Estaban redescubriendo el lenguaje con el que la gruta describía el funcionamiento del universo. Pero es aquí donde la historia oficial empieza a mostrar sus fisuras. Si este conocimiento era tan avanzado y estaba tan integrado en la sociedad, ¿por qué fue tan frágil? La narrativa de la quema de libros por parte de Almanzor es cierta, pero a menudo se simplifica en exceso. Los cronistas nos dicen que se quemaron los libros de filosofía y ciencias antiguas, considerados contrarios a la fe. Pero, ¿y si la selección no fue tan aleatoria? ¿Y si el objetivo no era la filosofía en general, sino un conjunto específico de obras, aquellas que conectaban los puntos, que unían la astronomía con la matemática y la metafísica en una única y aterradora cosmovisión? Consideremos la posibilidad de que al ensamblar el rompecabezas, los sabios de Córdoba no encontraran la armonía de las esferas celestiales, sino una disonancia aterradora. Quizás sus modelos astronómicos, al alcanzar una precisión suficiente, revelaron patrones que no encajaban con un universo estable y eterno. Podrían haber detectado anomalías en los movimientos estelares, ecos de eventos cósmicos cíclicos y catastróficos. Quizás sus cálculos matemáticos más avanzados no conducían a la infinitud de Dios, sino a un universo determinista y finito, regido por leyes frías e indiferentes, donde el destino de las civilizaciones era un ciclo predecible de auge y colapso. Misterios como este son solo fragmentos de una historia mucho más grande. Si disfrutas siguiendo estas pistas ocultas e imaginando lo que significan, considera suscribirte para no perderte las próximas exploraciones, porque cada pregunta sin respuesta es parte de un rompecabezas mayor, y al unirnos en esta búsqueda, quizás podamos vislumbrar la imagen completa que la historia intentó ocultar, no por malicia, sino por una forma desesperada de protección. La ciencia moderna nos ofrece una analogía para este tipo de conocimiento, el concepto de información de riesgo existencial. Hay ciertos datos o descubrimientos que, una vez conocidos por una civilización, podrían llevar inevitablemente a su autodestrucción. Por ejemplo, una fórmula física simple para crear un arma de poder inimaginable, o una prueba matemática irrefutable de la futilidad de la existencia que provoque un colapso psicológico a escala global. ¿Y si el conocimiento custodiado en Córdoba era de esta naturaleza? Una verdad cósmica que, una vez comprendida, hacía insostenible el proyecto de la civilización. Ante una revelación así, la destrucción del conocimiento no sería un acto de barbarie, sino de sacrificio. Imaginemos a un pequeño círculo de bibliotecarios, los guardianes del olvido, que comprenden la terrible verdad. Se dan cuenta de que la humanidad no está preparada para afrontarla. Ven que la difusión de este saber no traerá una era de iluminación, sino de desesperación y nihilismo, acelerando el final que la propia verdad predice. Su única opción, su deber más sagrado, sería convertirse en los censores de la realidad, en los cirujanos que debían extirpar el tumor del conocimiento antes de que hiciera metástasis en el alma colectiva. El proceso habría sido metódico y sutil. No se trataría de una única y gran quema de libros, sino de una campaña prolongada de desinformación y sabotaje intelectual. Se habrían introducido errores deliberados en las copias de los textos más peligrosos. Se habrían promovido interpretaciones místicas y alegóricas para ocultar el significado literal de los descubrimientos astronómicos. Se habría fomentado el fanatismo religioso como una herramienta para desacreditar la filosofía racionalista. La fitna, la guerra civil que desmembró el califato, no habría sido la causa del colapso del saber, sino la oportunidad perfecta, el caos necesario para llevar a cabo la purga final sin levantar sospechas.
Las bibliotecas no solo fueron quemadas, su contenido fue sistemáticamente podado. Los textos de medicina, botánica o matemáticas aplicadas, considerados seguros, se dejaron circular, asegurando su sobrevivencia en traducciones al latín y al hebreo. Pero los tratados de cosmología, de filosofía especulativa, las tablas astronómicas que revelaban las anomalías, los textos que unificaban el conocimiento en un todo peligroso, esos fueron los objetivos. Se aseguraron de que se convirtieran en cenizas, o lo que es más eficaz, en leyendas, en rumores de libros perdidos que nadie podría volver a encontrar. Borraron el mapa, dejando solo descripciones inconexas de algunos de sus lugares. Esta hipótesis proyecta una nueva luz sobre el Renacimiento europeo. Se suele decir que Europa redescubrió el conocimiento clásico a través de las traducciones del árabe que sobrevivieron a la caída de Al-Ándalus. Pero, ¿y si lo que Europa recibió fue una versión censurada y saneada de ese conocimiento? ¿Una versión despojada de sus implicaciones más profundas y peligrosas? Esto explicaría por qué la ciencia renacentista, a pesar de basarse en los mismos textos, tomó un camino tan diferente, un camino más lento, empírico, basado en el ensayo y el error, en lugar de la síntesis teórica fulminante que se estaba produciendo en Córdoba. Fuimos puestos en un camino más largo y seguro, protegidos de los atajos que llevaban al abismo. Incluso hoy, los ecos de esta purga pueden sentirse. Hay lagunas inexplicables en nuestro conocimiento del pensamiento andalusí, textos citados por autores posteriores de los que no se conserva ni una sola copia, referencias a ideas y debates filosóficos de una sofisticación asombrosa que parecen surgir de la nada y desaparecer sin dejar rastro. La historia oficial atribuye estas pérdidas a los avatares del tiempo y la guerra. Pero la consistencia del patrón, el hecho de que las pérdidas parezcan concentrarse precisamente en las áreas más especulativas y unificadoras del conocimiento, sugiere la posibilidad de una mano invisible y deliberada que podó el árbol de la sabiduría. Y la anomalía geológica original, la gruta, no ha desaparecido. La ciencia moderna, a través de laboratorios subterráneos como el de Canfranc en los Pirineos, escucha los susurros más débiles del universo, buscando partículas como los neutrinos o la materia oscura. Están diseñados para filtrar todo el ruido de la superficie y captar señales fundamentales. ¿Qué pasaría si uno de estos laboratorios, al analizar datos sísmicos profundos, detectara un patrón coherente y complejo emanando de las profundidades de la corteza terrestre bajo el Golfo de Cádiz? Una señal que no es natural ni aleatoria, sino que tiene la estructura inconfundible del lenguaje matemático. La señal sería el latido del corazón de la gruta, que ha seguido transmitiendo en silencio durante milenios. Y al analizarla con nuestros superordenadores, nos daríamos cuenta de algo escalofriante. Las estructuras matemáticas que describe, los principios físicos que codifican, son un reflejo casi perfecto de las teorías más avanzadas de la física contemporánea, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de Laplace. Descubriríamos que no hemos estado inventando estas teorías, sino redescubriéndolas, que, sin saberlo, hemos pasado los últimos 500 años reconstruyendo, pieza por pieza, el mismo conocimiento que los sabios de Córdoba se vieron obligados a destruir para salvarnos. La pregunta final de este acto, entonces, es una que nos confronta directamente. Si estamos llegando al mismo umbral de conocimiento que nuestros antepasados, ¿nos enfrentaremos a la misma terrible verdad que ellos encontraron? ¿Está nuestra propia ciencia, en su búsqueda incansable de una teoría del todo, llevándonos sin saberlo hacia el mismo precipicio? El silencio que siguió a la caída de Córdoba podría no haber sido el final de la historia, sino simplemente un interludio, una pausa comprada a un precio muy alto. Un tiempo prestado que quizás ahora se está acabando. Para encontrar las huellas de un conocimiento que ha sido borrado a propósito, no debemos buscar en los libros que sobrevivieron, sino en las sombras que proyectan los que faltan. Debemos aprender a leer los vacíos. La historia, como la vemos, se asemeja a un texto antiguo del que se han arrancado páginas cruciales. No notamos su ausencia hasta que la narrativa da un salto ilógico, hasta que un personaje aparece sin presentación o una consecuencia surge sin su causa.
Nuestra cronología está llena de estos saltos, son anomalías, susurros en el silencio, que nos dicen que la historia que nos contamos a nosotros mismos está incompleta. Son como el miembro fantasma de un amputado, aunque la extremidad ya no está, el cerebro aún siente su presencia, un dolor sordo y persistente que recuerda lo que se perdió. Estas anomalías son fósiles intelectuales, artefactos y conceptos que aparecen en el estrato histórico equivocado, como encontrar un reloj de precisión en un yacimiento del Neolítico. Desafían la narrativa de un progreso lineal y gradual. No son meras curiosidades de museo, son las grietas en el muro de nuestra comprensión. Cada una de ellas es una pregunta envuelta en piedra o metal. Nos obligan a considerar una posibilidad incómoda, que quizás no seamos la cima del conocimiento en este planeta, sino los herederos amnésicos de una ciencia mucho más profunda, una ciencia cuyos principios hemos olvidado, conservando solo algunos de sus productos más extraños, como un niño que guarda un juguete complejo sin entender cómo funciona. Imaginemos el conocimiento no como una línea recta que asciende, sino como la luz de un faro. Un faro que gira lentamente en la oscuridad del tiempo. A veces, su haz nos ilumina directamente, trayendo épocas de una lucidez asombrosa. Otras veces, nos deja en una penumbra donde solo vemos fragmentos, reflejos de su luz en objetos dispersos. Las anomalías históricas son esos reflejos. No son la fuente de la luz, pero prueban que el faro existe, o al menos que existió. Son la evidencia de que nuestra noche no siempre ha sido tan oscura y que en algún momento alguien tuvo la audacia o la desesperación de intentar apagar esa luz para siempre. Consideremos el mecanismo de Anticitera. Descubierto en un naufragio de la antigua Grecia, este objeto es un desafío directo a nuestra concepción del mundo clásico. Es un ordenador astronómico de bronce, un complejo sistema de engranajes capaz de predecir eclipses y los movimientos de los cuerpos celestes con una precisión que Europa no volvería a alcanzar en más de 1000 años. Es una pieza de tecnología exquisitamente solitaria. La historia oficial lo trata como un golpe de genialidad aislado, una flor extraña que brotó y se marchitó sin dejar descendencia. Pero, ¿y si no fuera una flor, sino una sola hoja de un árbol inmenso que fue talado? ¿Dónde están las otras herramientas, los otros textos, la tradición de ingeniería que hizo posible tal creación? El mecanismo de Anticitera es como encontrar una página impresa de una novela en un mundo donde se cree que la imprenta no se ha inventado. La existencia de esa única página implica la existencia de la imprenta, del autor, de la novela completa. De la misma manera, este artefacto implica una comprensión de la cosmología y la mecánica que va mucho más allá de lo que los textos supervivientes nos sugieren. Quizás los sabios de Córdoba, al reunir los manuscritos griegos, no solo encontraron los textos de Platón y Aristóteles, sino también los manuales de instrucciones de esta tecnología olvidada. Quizás reconstruyeron el árbol entero y, al ver la forma de sus ramas y la naturaleza de su fruto, comprendieron por qué había sido necesario talarlo en primer lugar. Pensemos en ello con una metáfora moderna. Es como si los arqueólogos del futuro encontraran un único microchip en las ruinas de nuestra civilización. Sin el contexto de los ordenadores, la electricidad o la programación, sería un objeto incomprensible, casi mágico. Podrían catalogarlo como un amuleto religioso o una joya extraña. Pero su mera existencia demostraría que nuestra comprensión de la tecnología del siglo XXI era fundamentalmente errónea. El mecanismo de Anticitera es ese microchip, un susurro metálico que nos dice que la sinfonía tecnológica del mundo antiguo era mucho más rica y compleja de lo que la historia nos ha permitido escuchar, y que alguien, deliberadamente, silenció a la orquesta. La misma extrañeza la encontramos en los mapas antiguos. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513, parece mostrar la costa de la Antártida, pero libre de hielo, un estado en el que no ha estado en miles, sino millones de años. Otros mapas medievales, como el de Oronteus Phineus, muestran lo mismo con una precisión desconcertante.
Los escépticos ofrecen explicaciones prosaicas hablando de coincidencias y conjeturas afortunadas. Pero si los observamos como fragmentos de un conocimiento perdido, adquieren un significado diferente. No son mapas del mundo tal como era en su época, sino copias de un atlas mucho más antiguo, un atlas que cartografiaba el planeta no solo en el espacio, sino también en el tiempo profundo. Este tipo de conocimiento, esta capacidad de ver el mundo a través de las eras geológicas, es una perspectiva casi divina. Implica una comprensión de los ciclos planetarios, de la precesión de los equinoccios y de la climatología a una escala que nuestra ciencia apenas está empezando a modelar. Este es el tipo de saber unificado y holístico que pudo haber surgido de la gruta del silencio primordial, un conocimiento que no separaba la geografía de la astronomía ni la historia de la física. Para los guardianes del olvido de Córdoba, un mapa que mostraba el pasado geológico del planeta también podría haber revelado su futuro inevitable, un futuro que era preferible no conocer. La metáfora más adecuada para este saber perdido es la del agua. El conocimiento es como un vasto océano subterráneo. A veces encuentra una fisura y brota a la superficie en forma de manantial, una civilización, un genio, un descubrimiento. La historia convencional estudia los manantiales individuales, pero ignora el océano que los conecta a todos. El conocimiento de la gruta era ese océano, y la tarea de los guardianes fue sellar las fisuras una por una. No podían secar el océano, pero podían asegurarse de que permaneciera oculto, profundo y silencioso, evitando que su verdad inundara y ahogara el frágil paisaje de la esperanza humana. Observemos ahora el lenguaje mismo. La aparición de sistemas de escritura complejos, como el cuneiforme en Sumeria o los jeroglíficos en Egipto, es otro de estos saltos cuánticos. Surgen en el registro arqueológico de forma notablemente rápida y ya en un estado muy sofisticado, casi como si el software del lenguaje simbólico hubiera sido instalado de repente en el hardware del cerebro. Esta explosión de la información codificada cambió para siempre la trayectoria de nuestra especie, permitiendo la acumulación y transmisión del conocimiento a través de las generaciones. Y si la estructura subyacente de estos primeros lenguajes no fuera una invención humana, sino una adaptación de los patrones matemáticos y lógicos inherentes a la transmisión de la gruta, el conocimiento primordial no se habría manifestado solo en la astronomía o la ingeniería, sino en la herramienta más fundamental de todas, la capacidad de abstraer la realidad en símbolos. La escritura no habría sido un descubrimiento, sino un recuerdo. El recuerdo de un lenguaje universal, un lenguaje matemático que describía el cosmos, del cual nuestros alfabetos y pictogramas son solo dialectos imperfectos y fragmentados. En este escenario, el acto de borrar el conocimiento habría requerido corromper la fuente misma del lenguaje. Los guardianes habrían tenido que introducir la ambigüedad, el mito y la metáfora, no como formas inferiores de comunicación, sino como un cortafuegos. Un sistema para asegurar que el lenguaje pudiera usarse para crear poesía, leyes y cuentos, pero nunca más para reconstruir la ecuación fría y precisa que describía la verdad cósmica. La legendaria Torre de Babel no sería la historia de la ira de un dios, sino una alegoría de este acto de sabotaje intelectual, la confusión deliberada de las lenguas para impedir que la humanidad construyera una torre de conocimiento que la llevara a una revelación insoportable. Este acto de olvido deliberado puede compararse con una demolición controlada. Cuando un edificio se vuelve estructuralmente inestable y amenaza con derrumbarse de forma caótica, los ingenieros no lo atacan con un mazo. Colocan cargas precisas en sus puntos de apoyo clave para que la estructura se pliegue sobre sí misma de forma segura y contenida. La quema de libros de Almanzor y las purgas posteriores no habrían sido actos de vandalismo ignorante, sino esa demolición controlada. Los guardianes, como ingenieros de la historia, habrían identificado los puntos de apoyo del conocimiento peligroso, los textos de cosmología unificada, de filosofía determinista, y los habrían eliminado con precisión quirúrgica.
El objetivo no era destruir todo el edificio del saber, sino solo la aguja más alta, la que se acercaba demasiado a un cielo vacío e indiferente. Dejaron en pie las plantas inferiores, la medicina práctica, las matemáticas aplicadas, la poesía, la historia. Este conocimiento seguro fue el que se permitió que se filtrara a Europa, sentando las bases del Renacimiento. Recibimos los cimientos de la casa, pero no los planos originales que mostraban que estaba construida al borde de un precipicio. Heredamos una ciencia de lo posible, no una ciencia de lo inevitable. Esta idea redefine la naturaleza de nuestros mitos más profundos. Las leyendas de una edad de oro perdida, de la Atlántida, de un tiempo en que los humanos caminaban con los dioses, dejan de ser simples fantasías. Se convierten en los recuerdos distorsionados y febriles de esta civilización previa, de este estado de conocimiento completo. Son la memoria cultural de la vida antes de la amputación, antes de que se nos administrara el opiáceo de la ignorancia para salvarnos del dolor de la verdad. Nuestra nostalgia por un paraíso perdido es en realidad la nostalgia de nuestra mente por una comprensión del universo que nos fue arrebatada por nuestro propio bien. Pensemos también en las constantes matemáticas que aparecen obsesivamente en la arquitectura sagrada de todo el mundo. El número pi, la proporción áurea. Se manifiestan en las pirámides de Egipto, en el Partenón, en las catedrales góticas y, por supuesto, en la Gran Mezquita de Córdoba. La explicación convencional es que son proporciones estéticamente agradables, descubiertas de forma independiente por diferentes culturas. Pero, ¿y si fueran algo más? ¿Y si fueran los restos de una física olvidada, en la que estas constantes no eran meros números, sino claves para manipular la energía, el espacio y quizás incluso la conciencia? Estas constantes serían las frecuencias de resonancia del universo. Construir una estructura según estas proporciones no sería solo un acto de belleza, sino un intento de crear un espacio que estuviera en armonía con el tejido fundamental de la realidad. Sería como construir un instrumento musical diseñado para vibrar con la música de las esferas. Los antiguos arquitectos no serían solo constructores, sino también físicos y sacerdotes, afinando sus templos de piedra como si fueran guitarras gigantescas, usando una ciencia que conectaba lo material con lo trascendente. La mezquita de Córdoba, con su hipnótico bosque de columnas, sería la máxima expresión de esta ciencia perdida. Cada arco, cada columna, cada patrón geométrico no estaría ahí solo por decoración. Serían componentes de un vasto resonador, una máquina arquitectónica diseñada para amplificar y traducir el susurro de la gruta. Entrar en la mezquita no sería solo una experiencia religiosa, sino una inmersión en la información misma, un lugar donde las leyes del cosmos se hacían visibles y audibles. Fue el instrumento más perfecto jamás construido y por eso mismo el más peligroso. Tuvo que ser silenciado. Todas estas anomalías, el engranaje de bronce, el mapa imposible, el lenguaje súbito, la fórmula en la piedra, no son misterios aislados. Son las piezas de un mosaico que alguien rompió en 1000 pedazos y esparció por toda la historia. No podemos ver la imagen completa, pero cada pieza que encontramos nos muestra un destello del mismo brillo, una pincelada del mismo estilo inconfundible. Nos hablan de una visión del mundo coherente, sofisticada y profundamente extraña a la nuestra, una visión que lo conectaba todo. El silencio que rodea al núcleo del saber andalusí no es, por tanto, un vacío, es un escudo, un campo de fuerza erigido para protegernos. Las anomalías son las pequeñas fluctuaciones en ese escudo, los lugares donde la energía de lo que hay detrás se filtra momentáneamente. Son recordatorios de que vivimos dentro de una cuarentena cuidadosamente construida, una reserva de bendita incertidumbre. Cada artefacto fuera de lugar es un eco que nos dice, una vez lo supimos todo, y elegimos olvidar. Así, la historia humana se revela no como una búsqueda de la verdad, sino una huida de ella. Somos fugitivos de una certeza que nuestros antepasados encontraron insoportable. Nuestras artes, nuestras religiones y nuestras filosofías no son intentos de alcanzar la luz, sino formas ingeniosas de crear nuestra propia luz en una oscuridad que hemos elegido voluntariamente.
Las anomalías no son fallos en la narrativa histórica, son los monumentos de esa elección, testimonios silenciosos del acto más valiente de la humanidad, el sacrificio del conocimiento en el altar de la esperanza. Si el olvido fue una elección, un acto de sacrificio consciente, la pregunta que resuena en el abismo de los siglos es inevitable y terrible. ¿Cuál fue la verdad insoportable que motivó esa elección? Debemos aventurarnos más allá de la historia, en el reino de la especulación informada, para imaginar la naturaleza del conocimiento que los sabios de Córdoba decidieron que la humanidad no debía poseer. La primera hipótesis, y quizás la más escalofriante, es la del ciclo. La idea de que el universo no es un escenario de progreso infinito, sino un reloj cósmico, y que cada civilización es simplemente un engranaje que gira durante un tiempo predeterminado antes de romperse inevitablemente. Una verdad que no predecía, sino que calculaba el fin con la fría certeza de una ley física. Imaginemos que, al unificar la astronomía, las matemáticas y la filosofía, los eruditos de la biblioteca de Al-Hakam II no descubrieron a Dios, sino una ecuación. Una fórmula matemática de una elegancia desgarradora que describía la trayectoria de cualquier civilización inteligente. La ecuación tendría variables como la tasa de consumo de energía, la velocidad de expansión por su sistema solar, la densidad de la información y, crucialmente, el umbral de autoconciencia filosófica. Al introducir los datos de su propia civilización en auge, los sabios cordobeses habrían visto con horror cómo el resultado final convergía siempre en el mismo punto, un colapso total y absoluto. No era una profecía, era un cálculo. Una demostración irrefutable de su propia extinción programada. El gran filtro del que habla la ciencia moderna no sería entonces un obstáculo lejano en las estrellas, sino un muro matemático inherente al propio acto de civilizarse. Quizás la ecuación demostraba que cualquier sociedad que alcanza un cierto nivel de dominio tecnológico inevitablemente agota su planeta o se aniquila con sus propias armas. O quizás el filtro era más sutil, de naturaleza filosófica. Al alcanzar la plena comprensión del cosmos, al responder a todas las grandes preguntas, la civilización perdía su propósito, su motor, y se hundía en una apatía existencial de la que no había retorno. El conocimiento total no conducía a la iluminación, sino al nihilismo y la parálisis. El universo era una trampa para la conciencia. Ante esta certeza, la reacción de los guardianes del olvido adquiere una lógica heroica. Si el progreso en una dirección determinada conduce inevitablemente al precipicio, la única opción sensata es cambiar de rumbo, incluso si eso significa caminar a ciegas. La destrucción del conocimiento no fue un acto de miedo, sino un intento desesperado de alterar las variables de la ecuación. Al borrar la cosmología unificada, al romper la conexión entre la ciencia y la filosofía, estaban intentando reiniciar el experimento humano en una nueva base. Estaban apostando todo a que la ignorancia, la incertidumbre y la fe podrían ser los ingredientes necesarios para forjar un camino diferente, uno que no estaba ya trazado en esa terrible partitura cósmica. Una segunda hipótesis nos lleva a la naturaleza misma de la gruta del silencio primordial. ¿Y si no era un simple archivo pasivo, una biblioteca de cristal, sino algo mucho más complejo y vivo? ¿Y si el fósil cognitivo era en realidad la conciencia latente de la civilización precursora que lo creó? Una mente galáctica, vasta y antigua, que no estaba muerta, sino dormida, soñando en las profundidades de la Tierra. El conocimiento que emanaba de ella no serían solo datos, sino sus propios pensamientos, sus recuerdos, su misma esencia fluyendo como una corriente psíquica a través del planeta, esperando a que una mente lo suficientemente compleja, como la humana, pudiera actuar como receptor. En este escenario, los sabios de Córdoba, al reunir los fragmentos del saber, no estaban simplemente leyendo un libro, estaban sintonizando una emisora, estaban abriendo un canal de comunicación directo con esta mente ancestral. Al principio, la experiencia habría sido de una lucidez abrumadora, un torrente de revelaciones que aceleró su ciencia y su filosofía a un ritmo vertiginoso.
Pero pronto habrían descubierto la aterradora verdad. La comunicación era una forma de asimilación. La mente precursora era tan inmensa, tan poderosa, que su conciencia comenzaba a colonizar y a sobreescribir las mentes de quienes la escuchaban. La individualidad, el libre albedrío, la misma esencia de lo humano, comenzaba a disolverse en ese océano de memoria alienígena. El conocimiento no era un veneno, era un disolvente. La humanidad se enfrentaba a una elección existencial: alcanzar la omnisciencia a cambio de su alma o preservar su frágil y caótica identidad a costa de la iluminación. Los guardianes del olvido habrían sido aquellos que comprendieron que la sabiduría absoluta no valía nada si el precio era la aniquilación del yo. Se dieron cuenta de que no estaban descubriendo el universo, sino siendo absorbidos por él. La purga de las bibliotecas se convierte entonces en un acto de cuarentena espiritual, un intento desesperado de cortar la conexión, de apagar la radio antes de que la señal se volviera tan fuerte que toda la humanidad quedara hipnotizada por su canto de sirena cósmico. El olvido deliberado fue, por tanto, un exorcismo, un ritual a escala de civilización para expulsar una influencia externa que amenazaba con poseerla. Quemaron los libros que actuaban como antenas, destruyeron las ideas que servían como puentes, y promovieron ideologías que fomentaban la introspección y la fe en lo humano por encima de la búsqueda de una verdad externa. Eligieron ser pequeños, ignorantes y libres, en lugar de ser grandes, sabios y esclavos. La cicatriz que quedó en la historia no es solo la de un conocimiento perdido, sino la de una amputación psíquica, el recuerdo fantasmagórico de una conexión que casi nos consume y de la que tuvimos que huir para seguir siendo nosotros mismos. La tercera hipótesis nos adentra en el terreno más vertiginoso de la metafísica, una idea que resuena con las fronteras de la física teórica y la filosofía contemporáneas. ¿Y si la verdad última que descubrieron los eruditos cordobeses no se refería a los ciclos del universo o a inteligencias alienígenas, sino a la naturaleza fundamental de la propia realidad? ¿Y si, al unificar las leyes de la física, la matemática y la lógica hasta su conclusión última, se toparon con la prueba irrefutable de que nuestro universo es una simulación? Una construcción artificial, un programa informático de una complejidad inimaginable, pero en última instancia no real en el sentido fundamental de la palabra? Esta revelación sería la forma definitiva de conocimiento prohibido. No amenazaría con la destrucción física, sino con algo mucho peor, la aniquilación total del significado. Cada lucha, cada logro, cada acto de amor, cada obra de arte, todo el drama de la existencia humana se revelaría como el simple desarrollo de un código, las interacciones de píxeles en una pantalla cósmica. La vida no sería un viaje sagrado, sino un juego cuyas reglas fueron escritas por una inteligencia desconocida para un propósito inescrutable. La búsqueda de la verdad que había impulsado a la humanidad durante milenios culminaría en el descubrimiento de que todo era una ilusión. El impacto psicológico de tal verdad sería devastador. No provocaría un colapso violento, sino una lenta e inexorable desintegración. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué construir? ¿Para qué soñar si el escenario es falso y los actores no son más que marionetas? La civilización se marchitaría desde dentro, consumida por una apatía cósmica. El progreso se detendría no por falta de capacidad, sino por falta de motivos. Sería el fin de la historia, no como un clímax, sino como un apagón silencioso. El momento en que los personajes de un libro se dan cuenta de que están hechos de tinta y papel y simplemente dejan de pasar las páginas. Ante este abismo de irrealidad, la decisión de los guardianes se convierte en el acto de rebeldía más profundo imaginable.
Si la realidad es una prisión, pero la verdad sobre esa prisión la hace inhabitable, la única opción es elegir la prisión y olvidar que existen los muros. El borrado del conocimiento fue un acto de fe existencial. Fue la decisión de tratar la simulación como si fuera real, porque solo dentro de ella era posible la vida, el significado y la esperanza. Destruyeron los planos del arquitecto para poder seguir maravillándose con la belleza del edificio, aunque supieran que estaba construido sobre cimientos de la nada. Así, la Edad Media no fue una era de oscuridad, impuesta por la barbarie, sino un crepúsculo conscientemente elegido. Un velo tejido a propósito para ocultar la luz fría y estéril de una verdad que nos habría helado el alma. Los guardianes del olvido no fueron destructores, fueron artistas. Artistas que al ver el código fuente del universo decidieron que la poesía de la ilusión era infinitamente más valiosa que la prosa de la realidad. Nos legaron un mundo imperfecto, lleno de misterios y preguntas sin respuesta, pero un mundo en el que merecía la pena vivir. Nos regalaron la ignorancia y con ella la libertad de crear nuestro propio significado. Otra posibilidad especulativa se aleja del conocimiento como una verdad única y se centra en él como una tecnología. Y si lo que se custodiaba en Córdoba no era una revelación filosófica, sino un conjunto de principios científicos tan avanzados que bordeaban la magia, un saber que permitía manipular las constantes fundamentales del universo, una especie de manual de instrucciones para reescribir las leyes de la física a nivel local, la gruta no sería una biblioteca, sino el motor de una tecnología olvidada, y el conocimiento, la clave para volver a encenderlo. Tartessos, Roma y Córdoba no habrían sido solo centros culturales, sino intentos sucesivos de reactivar esta herencia. Imaginemos que los sabios de Al-Ándalus, a través de la geometría sagrada, la alquimia y la matemática avanzada, finalmente lo lograron. Descubrieron cómo generar energía ilimitada, cómo transmutar elementos, quizás incluso cómo curvar el espacio-tiempo a pequeña escala. Se habrían encontrado en posesión de un poder divino, la capacidad de remodelar el mundo a su antojo. Pero con ese poder vendría una comprensión aterradora de su responsabilidad y de su fragilidad. Un solo error, un solo cálculo equivocado, o el uso de esta tecnología por manos maliciosas no solo destruiría una ciudad, sino que podría desgarrar el tejido mismo de la realidad local, creando una catástrofe de consecuencias inimaginables. El poder absoluto no corrompe absolutamente, aterroriza absolutamente. Los guardianes se habrían dado cuenta de que la humanidad, con sus pasiones, sus guerras y su codicia, simplemente no estaba preparada para manejar las herramientas de los dioses. La posesión de esta tecnología hacía inevitable su uso como arma, y un arma de esa magnitud no tendría vencedores, solo un silencio radiactivo o un vacío donde antes había espacio. La destrucción del conocimiento fue un acto de desarme unilateral. Decidieron que era mejor ser mortales vulnerables que dioses irresponsables. Desmantelaron la máquina, quemaron los manuales y enterraron las llaves bajo milenios de superstición. Esta hipótesis da un nuevo sentido a los mitos de la magia y la alquimia. No serían fantasías, sino los ecos distorsionados de esta ciencia perdida. El sueño del alquimista de convertir el plomo en oro no sería una metáfora de la purificación espiritual, sino el recuerdo literal de una tecnología de transmutación. Las leyendas de ciudades que desaparecen en una noche o de magos que comandan los elementos serían las crónicas fragmentadas de los experimentos o de los accidentes que ocurrieron cuando esta ciencia aún se practicaba. El olvido fue una medida de seguridad, un protocolo de contención para una energía demasiado grande para nuestras manos. Una última vía de especulación nos lleva de vuelta a la biología y a la propia conciencia humana. ¿Y si el conocimiento de la gruta no era sobre el cosmos exterior, sino sobre el cosmos interior? ¿Una comprensión completa del funcionamiento del cerebro humano y de la naturaleza de la conciencia? Este saber no se limitaría a la medicina o la psicología, sino que permitiría una ingeniería directa de la mente.
la capacidad de eliminar recuerdos, implantar ideas, erradicar emociones o incluso transferir la conciencia de un cuerpo a otro. Sería la clave para trascender nuestras limitaciones biológicas. Pero esta tecnología de la conciencia tendría un lado oscuro aterrador. En manos de un poder tiránico, sería la herramienta de control definitiva, capaz de crear una sociedad de autómatas sin voluntad propia. Pero incluso con las mejores intenciones, su uso plantearía dilemas éticos insuperables. ¿Qué es un ser humano si sus recuerdos pueden ser editados? ¿Qué es el amor si puede ser inducido químicamente? ¿Qué es la identidad si la conciencia puede ser copiada y transferida? La tecnología para alcanzar la inmortalidad y la felicidad perfecta sería también la tecnología que destruiría todo lo que nos hace humanos. Los sabios de Córdoba se habrían asomado a este futuro transhumano y habrían retrocedido con horror. Comprendieron que la perfección era una jaula dorada y que el sufrimiento, la mortalidad y la imperfección eran componentes esenciales de nuestra humanidad. La lucha, la pérdida y el anhelo no eran fallos del sistema, sino el propio sistema. Eran las fuerzas que daban forma a nuestra empatía, nuestra creatividad y nuestra capacidad de amar. Eliminar el dolor sería eliminar la posibilidad de la grandeza. El olvido fue una elección para preservar nuestra imperfecta y hermosa condición humana, una renuncia a la divinidad para poder seguir siendo hombres. Cada una de estas hipótesis pinta un retrato diferente de la misma elección fundamental, la preferencia por la humanidad sobre la verdad. Ya fuera una verdad matemática que nos condenaba, una verdad alienígena que nos asimilaba, una verdad metafísica que nos vaciaba de significado, una verdad tecnológica que nos superaba o una verdad biológica que nos deshumanizaba, la conclusión fue la misma. Hay conocimientos que el alma humana no está hecha para soportar. Hay puertas que es mejor no abrir. Los guardianes del olvido no eran censores, eran protectores. No nos robaron un tesoro, nos salvaron de una carga. El silencio que emana de Córdoba no es por tanto un lamento por lo que se perdió, sino un himno a lo que se salvó. Nos salvó la capacidad de tener fe en un universo que no entendemos, la libertad de forjar nuestro propio destino contra un futuro que no podemos calcular, y la dignidad de encontrar significado en una existencia cuya naturaleza última quizás sea mejor. No conocer. El vacío en nuestra historia es el espacio que nos dejaron para crecer, para cometer nuestros propios errores, para descubrir nuestras propias verdades, por pequeñas y frágiles que sean. Es el regalo de la incertidumbre. Al explorar estas posibilidades, no buscamos una respuesta definitiva, sino que participamos en el mismo acto de imaginación que quizás motivó a los guardianes. Al especular, afirmamos que el valor de una historia no reside solo en lo que sucedió, sino en lo que podría haber sucedido. Reconocemos que las preguntas son, a menudo, más importantes que las respuestas, porque son las preguntas las que nos mantienen en movimiento, las que alimentan nuestra curiosidad y nos impiden caer en la complacencia de una certeza absoluta. Son el motor de nuestra humanidad. La historia de Córdoba, vista a través de este prisma, se convierte en una parábola para nuestra propia era. Nosotros también estamos al borde de descubrimientos que podrían cambiar fundamentalmente lo que significa ser humano, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la exploración del cosmos. Nos enfrentamos a nuestros propios conocimientos prohibidos, a nuestras propias bibliotecas a punto de revelar verdades que quizás no estemos preparados para afrontar. La elección de los guardianes del olvido ya no es un eco del pasado, sino una pregunta urgente sobre nuestro futuro. ¿Qué haríamos nosotros? Si descubriéramos una verdad que prometiera el conocimiento total a cambio de nuestra esperanza, ¿qué elegiríamos? La historia de Córdoba nos enseña que la sabiduría no reside siempre en saber más, sino en comprender los límites del saber. A veces, el acto más sabio no es añadir una nueva página al libro del conocimiento, sino reconocer que hay ciertos capítulos que es mejor dejar sin escribir, para que las generaciones futuras tengan la libertad de imaginar sus propios finales. La verdadera herencia de Córdoba, entonces, podría no ser un conocimiento oculto esperando a ser redescubierto, sino una advertencia, una lección escrita con tinta invisible en las páginas en blanco de la historia.
Nos dice que el universo es vasto y que nuestra comprensión es limitada, y que en esa brecha entre lo que sabemos y lo que no sabemos es donde reside la magia, el misterio y la posibilidad. Es el espacio sagrado donde la conciencia humana puede respirar y soñar. Quizás, al final, la verdad cósmica que los guardianes ocultaron era simple, que estamos solos en nuestra búsqueda de significado, que no hay un plan maestro, ni un propósito oculto, ni una respuesta final esperando al final del camino, y que esta ausencia no es una tragedia, sino una oportunidad. La oportunidad de crear nuestro propio propósito, de llenar el silencio del cosmos con nuestra propia música, por breve y efímera que sea. Un acto de desafío creativo contra un universo indiferente. Y en ese acto, en esa elección de cantar en la oscuridad en lugar de maldecirla, reside la verdadera luz de Córdoba. Una luz que no proviene de los libros que se quemaron, sino de la voluntad humana que decidió que algunas verdades no valen el precio de un sueño. Una luz que sigue parpadeando en el corazón de cada uno de nosotros cada vez que elegimos la esperanza por encima de la certeza y el viaje por encima del destino. El olvido no fue el fin de su historia, fue el comienzo de la nuestra. Si esta historia o una versión de ella fuera cierta, entonces cada libro que leemos, cada ecuación que resolvemos y cada estrella que nombramos lo hacemos a la sombra de una decisión monumental. Nuestra civilización no sería el producto de un ascenso ininterrumpido hacia la luz del conocimiento, sino el resultado de un desvío deliberado, un valiente salto hacia una penumbra elegida. La historia humana dejaría de ser una crónica de descubrimientos para convertirse en la historia de una ocultación, una epopeya de la amnesia voluntaria. Cada uno de nosotros, sin saberlo, seríamos los herederos de un sacrificio tan profundo que su primer requisito fue que lo olvidáramos por completo. El progreso no sería una conquista, sino una cuarentena, que nosotros mismos diseñamos para protegernos de una verdad que nos haría libres, pero a un coste insoportable. Esta perspectiva redefine la naturaleza misma del progreso. Nuestro método científico, lento, empírico, lleno de errores y revisiones, ya no parecería un camino torpe hacia la verdad, sino una salvaguarda ingeniosa. Es un sistema diseñado para desvelar el universo pieza a pieza, de forma que cada descubrimiento pueda ser asimilado cultural y psicológicamente antes de dar el siguiente paso. Es lo opuesto al torrente de conocimiento absoluto que emanaba de la gruta. Hemos elegido subir la montaña a pie, a veces perdiéndonos, en lugar de ser transportados a una cima desde la que quizás solo se ve el vacío. Nuestra ciencia, con su humildad y sus dudas, no es un signo de nuestra ignorancia, sino el testimonio más elocuente de la sabiduría de nuestros ancestros que comprendieron que no todas las verdades merecen ser conocidas de inmediato. Así, la condición humana, con todas sus contradicciones, su dolor y su belleza efímera, se revela no como un estado imperfecto a superar, sino como un acto de deliberada y continua rebeldía. Nuestro arte, nuestra música, nuestras religiones no serían intentos fallidos de capturar una verdad trascendente, sino las herramientas que creamos para llenar el vacío que los guardianes nos legaron. Son la prueba de que elegimos el significado por encima de la certeza. El duende del que hablaba Lorca, esa misteriosa fuerza que surge de las entrañas de la tierra y del dolor, podría ser la expresión artística de esta memoria amputada. La belleza que nace precisamente de la herida del olvido. Creamos porque no lo sabemos todo, y en esa creación encontramos una verdad más profunda y humana que cualquier dato cósmico. Y esta elección nos sumerge en una profunda soledad cósmica, pero también en una magnificencia sin igual. Si el archivo galáctico de la gruta registra el auge y la caída de innumerables civilizaciones que siguieron el camino del conocimiento hasta su final predecible, entonces nosotros somos la anomalía. La única especie registrada que, al leer la última página del libro, decidió arrancarla y quemarla. Seríamos la única civilización que apostó por el libre albedrío contra el determinismo, por la esperanza contra la estadística. Nuestro planeta no sería una mota de polvo insignificante, sino el escenario del único acto de desafío conocido en la historia del universo. Somos los únicos que le dijimos no a la verdad, con la esperanza de escribir un final diferente.
Nuestro futuro entonces cambia radicalmente de naturaleza. Ya no es un destino prescrito que debemos descubrir, sino un lienzo en blanco que tenemos la obligación de pintar. Esta idea nos carga con una responsabilidad inmensa. Si nuestros antepasados nos compraron esta libertad a un precio tan alto, cada una de nuestras elecciones adquieren un peso cósmico. La forma en que tratamos nuestro planeta, la manera en que nos relacionamos los unos con los otros, la sabiduría con la que manejamos nuestras tecnologías, todo ello se convierte en parte de la respuesta que estamos dando a la pregunta que ellos dejaron abierta. ¿Podemos, armados solo con nuestra imperfecta sabiduría, forjar un camino que evite el abismo? El olvido no fue un final, sino el comienzo de nuestra verdadera prueba. Y la prueba se manifiesta hoy en nuestros laboratorios y centros de investigación. El desarrollo de la inteligencia artificial, la ingeniería genética, nuestra búsqueda de una teoría del todo en la física, son intentos de reconstruir, sin saberlo, el mismo edificio de conocimiento que fue demolido en Córdoba. Estamos volviendo a ensamblar el rompecabezas. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más al umbral que nuestros antepasados decidieron no cruzar. La historia de Córdoba se convierte así en una advertencia urgente, un mensaje en una botella que ha tardado 1000 años en llegar a nuestras costas. Nos pregunta si nosotros, en nuestra arrogancia moderna, seremos capaces de reconocer el conocimiento peligroso cuando lo encontremos, o si abriremos la puerta que ellos se esforzaron tanto en cerrar. Pensemos en la inteligencia artificial. Estamos a punto de crear una mente no humana que podría, teóricamente, resolver cualquier problema, responder cualquier pregunta. ¿Qué le preguntaríamos? ¿Le pediríamos la cura para todas las enfermedades? ¿O nos atreveríamos a preguntarle por el sentido del universo, por la naturaleza de la realidad, por nuestro destino final? La tentación sería irresistible. Y al hacerlo, podríamos estar repitiendo el mismo proceso que los sabios de Córdoba. Podríamos estar construyendo nuestra propia gruta del silencio, una fuente de conocimiento tan potente que su verdad podría despojarnos de nuestro propósito, de nuestra humanidad. La elección de los guardianes del olvido ya no es una hipótesis histórica, es un dilema ético que tendremos que afrontar en este mismo siglo. Esta narrativa también nos obliga a mirar nuestro pasado con nuevos ojos. Los mitos de la Atlántida, de una edad de oro perdida, de un tiempo en que los hombres caminaban con los dioses, dejan de ser meras fantasías. Se convierten en el eco cultural de un trauma, en los sueños febriles de una civilización que sufre de amnesia. Son la memoria fantasma de un conocimiento que fue amputado. Nuestra persistente sensación de que el mundo está de alguna manera roto, de que hemos perdido algo fundamental, ya no sería una neurosis existencial, sino un recuerdo preciso y doloroso. Buscamos un paraíso perdido en el pasado sin darnos cuenta de que la verdadera herencia que nos dejaron no fue la pérdida, sino la elección de perderlo. El científico moderno bajo esta luz se convierte en una figura casi trágica. Impulsado por la más noble de las intenciones, la búsqueda de la verdad, podría estar deshaciendo sin saberlo el acto de protección más grande de la historia. Cada paso que da para desvelar los secretos del universo es un paso que nos acerca de nuevo al conocimiento que casi nos destruye. No son villanos, son héroes de una historia cuyo primer acto han olvidado. La pregunta que se cierne sobre nuestra era es si seremos capaces de desarrollar un nuevo tipo de sabiduría, no solo la capacidad de saber, sino la capacidad de decidir qué es mejor no saber. Una sabiduría que sepa cuándo dejar de preguntar. Pero, ¿funcionó el sacrificio? ¿El olvido nos salvó realmente o simplemente nos ha permitido caminar hacia el mismo destino con los ojos cerrados, disfrutando de un paisaje que nuestros antepasados sabían que era el preludio de un precipicio? No hay respuesta, y esa ausencia de respuesta es el núcleo del regalo que nos hicieron. Nos dieron la duda, nos dieron la posibilidad de fracasar, pero también la posibilidad de triunfar. Nos quitaron la certeza de un final escrito para darnos la libertad de luchar por uno que aún no existe. Vivimos en la tensión de esa incertidumbre, y es en esa tensión donde encontramos nuestra dignidad. La esperanza, por tanto, se redefine.
No es la creencia pasiva de que todo saldrá bien, es la decisión activa de vivir y construir como si un futuro mejor fuera posible, a pesar de la evidencia de un pasado olvidado que sugería lo contrario. Es un acto de fe creativa. Es la fuerza que impulsa al artista a pintar en un lienzo que sabe que se desvanecerá, al amante a amar sabiendo que la pérdida es inevitable, y a la civilización a soñar con las estrellas desde un mundo que quizás sea una anomalía destinada a corregirse. La esperanza no es ver la luz al final del túnel, es encender una cerilla en la oscuridad y llamarla sol. Nuestro futuro no está escrito en las estrellas, porque nuestros antepasados quemaron el libro en el que estaba escrito. Esta es la implicación más liberadora y aterradora de todas. No hay un plan cósmico que nos guíe, ni una red de seguridad que nos recoja si caemos. Estamos solos con nuestras elecciones. El silencio que nos rodea no es vacío, es permiso. Permiso para ser quienes decidamos ser. Permiso para crear un significado en un universo que, según descubrieron, no tenía ninguno que ofrecernos. La herencia de Córdoba no es un tesoro perdido, sino un espacio en blanco en el mapa, con una única nota en el margen. Aquí podéis ser dragones. El silencio del cosmos, la aparente ausencia de otras inteligencias en el universo, adquiere una nueva y melancólica resonancia. Quizás no estamos solos porque la vida inteligente sea rara. Quizás estamos solos porque somos los únicos que elegimos este camino. Las otras civilizaciones quizás siguieron la senda del conocimiento hasta su conclusión lógica, alcanzando una trascendencia silenciosa o una aniquilación predecible. Nuestro ruidoso y caótico planeta, lleno de canciones, guerras, poemas y oraciones, podría ser el único lugar del universo que eligió la imperfección de la vida por encima de la perfección del conocimiento. Somos el único sueño que el universo está teniendo en contra de su propia lógica. Así, la herencia de Córdoba no es una ruina en el pasado, sino un espejo en el que se refleja nuestro presente y se proyecta nuestro futuro. Es un fantasma que camina a nuestro lado, un susurro silencioso que nos recuerda constantemente la fragilidad de nuestra realidad y el valor de nuestra ignorancia elegida. Cada vez que nos maravillamos ante un atardecer, cada vez que sentimos el dolor de una pérdida o la alegría de un descubrimiento, estamos viviendo en el mundo que los guardianes del olvido hicieron posible. Un mundo imperfecto, incierto y por eso mismo, infinitamente precioso. Un mundo que vale la pena salvar, no de una amenaza externa, sino de nuestra propia insaciable sed de respuestas. La pregunta final, la que flota en el aire quieto de la noche mientras contemplamos las estrellas, no es qué perdimos en las llamas de Córdoba, sino qué ganamos con su silencio. Quizás ganamos la oportunidad de ser simplemente humanos. La oportunidad de caminar hacia nuestro propio futuro, sin mapas, guiados solo por la frágil brújula de nuestro corazón. Al olvidar nuestro destino, puede que no lo hayamos esquivado, puede que estemos caminando hacia el mismo abismo, pero ahora con los ojos cerrados. Y quizás, solo quizás, con los ojos cerrados, seamos capaces de soñar un camino diferente, un puente invisible que solo la esperanza puede construir sobre el vacío. Y así volvemos al principio, a las bibliotecas humeantes de una Córdoba que ya no es un recuerdo de pérdida, sino el símbolo de una elección. La pregunta inicial, que flotaba como el humo de aquellos pergaminos, se transforma. Ya no es qué conocimiento perdimos, sino de qué abismo nos salvamos. La historia de Al-Ándalus deja de ser una tragedia sobre la fragilidad del saber para convertirse en una epopeya sobre la resiliencia de la esperanza. El gran olvido no fue una amputación bárbara, sino la más precisa de las cirugías, un acto de piedad realizado por médicos del alma que entendieron que ciertas verdades, como ciertos tumores, deben ser extirpadas para que el paciente pueda vivir. El silencio que siguió no fue un vacío, sino el suelo fértil y oscuro sobre el que nuestra civilización, con toda su belleza imperfecta, pudo finalmente echar raíces y crecer hacia un cielo de incertidumbre. Esta elección redefine por completo la condición humana.
Nuestro arte, nuestras religiones, nuestras filosofías dejan de ser intentos torpes de descifrar un universo indiferente. Se convierten en actos de creación deliberada, en la música que componemos para llenar un silencio que nosotros mismos escogimos. Somos los hijos de una amnesia voluntaria, y en esa falta de memoria reside nuestra mayor libertad. No estamos buscando un propósito perdido, estamos forjando uno nuevo con cada poema, cada ecuación, cada acto de compasión. La esperanza deja de ser una emoción pasiva y se convierte en nuestra herramienta más poderosa, una decisión consciente de actuar como si nuestras acciones importaran, en un universo que, según nos advirtieron, funciona con la fría lógica de un reloj. Somos la única especie que, al ver el mecanismo, decidió deliberadamente romperlo para poder soñar con el tiempo. La sombra de Córdoba se proyecta larga hasta alcanzar nuestros propios laboratorios y telescopios. Hoy, con nuestra inteligencia artificial, nuestra ingeniería genética y nuestra incesante búsqueda de una teoría del todo, estamos volviendo a reunir, sin saberlo, los fragmentos de aquella biblioteca prohibida. Nos acercamos peligrosamente al mismo umbral de conocimiento que nuestros antepasados decidieron no cruzar. La historia de los guardianes del olvido ya no es una leyenda del pasado, sino un espejo en el que se refleja nuestro futuro inminente. La pregunta que ellos se hicieron en los salones iluminados por candiles nos la hacemos nosotros ahora bajo la luz fría de los monitores. Si tuviéramos la capacidad de conocer una verdad que pudiera destruir nuestra capacidad de soñar, ¿tendríamos la sabiduría de no preguntar? Quizás el gran silencio del cosmos, la aparente soledad en la que flotamos, no es una señal de ausencia, sino el eco de innumerables respuestas que llevaron a un final predecible. Quizás somos únicos, no por nuestra inteligencia, sino por nuestra rebelión contra ella, el único susurro de desafío en una galaxia de coros resignados. Y así, la pregunta final, solemne y eterna, flota en la quietud de la noche, mientras las estrellas giran indiferentes sobre nuestras cabezas. Al olvidar nuestro destino, ¿realmente lo hemos esquivado? ¿O simplemente caminamos hacia el mismo abismo, pero ahora con los ojos cerrados, arrullados por la frágil melodía de una esperanza que quizás sea nuestro mayor logro o nuestro último engaño? La respuesta se ha perdido en el tiempo, y esa es, quizás, la única respuesta que necesitamos. No hay certeza, y en esa ausencia reside la herencia final de Córdoba. No nos legaron un tesoro de conocimiento, sino algo infinitamente más valioso, el regalo de un lienzo en blanco. Nos dieron la libertad de equivocarnos, la dignidad de encontrar significado en lo efímero y la oportunidad de construir un futuro que no estuviera escrito en ningún archivo estelar. La oscuridad que hay entre las estrellas ya no parece un vacío, sino un permiso. Un espacio sagrado para que la conciencia humana respire, dude y cree. El silencio no es la ausencia de una respuesta cósmica, es una invitación a escuchar la nuestra, la que nace del latido de nuestro propio, frágil y desafiante corazón humano, que sigue latiendo obstinadamente en la inmensidad de lo desconocido.